Era como que Dios me decía que no estaba solo, que ahí estaba Él, que lo buscara, que no desmayara, que siguiera firme, que Él estaría manifestándose y me permitiría salir de ahí, de ese lugar. Usted nos narró una visión que Dios le dio con un anciano vestido de blanco. Ya nos habla de este sueño. Eh, ¿Algún otro sueño relevante que usted reconozca que fue de parte de Dios? Sí, de hecho, sí fueron varios sueños. Bueno, tuve muchos sueños, pero recuerdo perfectamente uno, que yo soñaba que escalaba unas escaleras, que subía y que llegaba hasta la cima. Y recuerdo perfectamente que ahí yo volteaba hacia atrás y se miraba un abismo tremendo, se miraba un vacío, pero alguien me sujetaba de la mano para que no cayera y me jalaba. Y yo solamente miraba a una persona, era un varón, lo miraba de blanco, pero nunca le vi el rostro, nunca le miraba el rostro. Y despertaba yo de ese sueño y me quedaba pensando, pensando. Hubo otra ocasión que soñé que estaba yo, que estaba con varias personas, pero que había una persona como que estaba predicando. Recuerdo perfectamente que nos decía que buscáramos un pasaje bíblico. Y yo desperté de ese pasaje bíblico, desperté de ese sueño y lo primero que hice agarrar mi Biblia y buscar ese pasaje que había escuchado en un sueño. Y recuerdo perfectamente que quedé sorprendido de lo que decía el pasaje bíblico, porque decía pues que lo buscara, que él me estaría mostrando cosas increíbles. Yo contendía mucho con mi esposa. Yo recuerdo que de manera injusta yo siempre le buscaba pleito a mi esposa, pelear con ella. ¿Por qué? Porque quizás llegó el momento en que yo me sentía desesperado y ver que no podía salir de ahí. Yo recuerdo perfectamente que soñé a la líder mundial que me decía que no contendiera más con esa persona, que Dios la había puesto en mi vida, porque ella era la persona pues que Dios decidió que estuviera conmigo. Recuerdo perfectamente que me regañaba, que me llamaba la atención y estaba mi esposa y yo. Y recuerdo que era su voz porque yo ya había escuchado unos videos, había visto unos videos que me mandó mi esposa estando en la otra prisión, cuando tenía celular. Entonces pues reconocí su voz. Nunca la vi, pero reconocí su voz. Y recuerdo que me dijo que Dios me tenía para cosas muy grandes, que Dios me había elegido para servirle, me había escogido. Y recuerdo que a mi esposa le entregó un rollito, como un pergamino, y ahí desperté. Y de ahí empecé a entender que Dios me estaba hablando por medio de quizás de la líder mundial. Y empecé a cambiar, empecé a pensar las cosas quizás antes de actuar. Empecé a reflexionar sobre todo lo que estaba haciendo mal. ¿Por qué? Porque entendí que esa persona, esa varona que tenía yo a mi lado era la que siempre estaba, la que siempre me apoyó, la que nunca me dejó, la que siempre estuvo firme, siempre aconsejándome, siempre dándome palabras de ánimo y pasando situaciones también quizás ella difícil y aún así nunca me dejó. Entonces yo entendí que es lo que me decía Dios, que él me tenía para cosas grandes y que hiciera lo correcto, nada más. Me pasé por alto que cuando estuve en prisión estuvieron dos personas muy queridas que también siempre me apoyaron, por medio de cartas, eh, me ayudaron a buscar a Dios. Se me estaba pasando eso muy importante. No estuve solo nunca, porque yo sé que esas personas Dios las puso para que me ayudaran, para que me alentaran, para que me enseñaran. Y siempre que recibía sus cartas,
yo me emocionaba mucho. Me emocionaba mucho porque yo sabía que era Dios el que permitía que yo recibiera esa correspondencia y la recibía con mucho amor y siempre me aconsejaban. Y es algo que me tiene tan feliz porque ahora me doy cuenta que Dios pone a las personas adecuadas cuando Él lo decide. Yo sé que Él, como dicen que los tiempos de Dios son perfectos, yo sé perfectamente que por algo estuve todo ese proceso, porque era para para conocerlo a Él, para buscarlo, para cambiar mi vida por completo. Si nunca hubiese caído a prisión, quién sabe qué hubiera sido de mí, pero pues estoy muy agradecido con Dios, porque yo sé que ahora entiendo que Él es el que permite que todo pase. Él sabe el porqué de las cosas y por qué en cada momento, en cada situación que vivimos, y ahora entiendo que Él es el que hace todo, el que hace posible todo. Y nada más sería eso, agradecerle infinitamente a Dios por haber puesto a esa persona en mi vida, porque yo sé que a raíz de ahí yo empecé a motivarme más, a buscar a Dios, a entender cosas que no entendía. Y simplemente eso, estoy agradecido con Dios, porque sé que es Él el que me libró de ese lugar, porque sé que fue Él el que siempre estuvo conmigo, que no permitió que nada malo me pasara en ese lugar, donde corrí mucho peligro, pero Él siempre me protegió. Sé perfectamente que fue Él el que permitió que yo fuera a su iglesia, que yo conociera esa iglesia tan hermosa, donde dan profecía, donde todo es tan lindo, donde todo cambia por completo. Y ahora me siento un hombre diferente, un hombre cambiado, un hombre que tiene mucha esperanza de seguir adelante. Ahora veo la posibilidad de sacar a mi familia de la manera eh, correcta, de la manera que a Dios le agrada. Y sé que así va a ser. Era como que Dios me decía que no estaba solo, que ahí estaba Él, que lo buscara, que no desmayara, que siguiera firme, que él estaría manifestándose y me permitiría salir de ahí, de ese lugar.